Dios. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor. Dios bendiga tu vida grandemente. Mando un saludo de este lado. La bendición de Dios sea sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Bueno, pasaba por acá un breve momento nomás. Quería compartir una palabra, algo con lo que Dios me ha ministrado en este día. Sé que va a ser de bendición para vos, para tu vida y para tu familia. Así que voy a tomar un breve momento para aquellas personas que se van a ir conectando. Comparte la transmisión. Sé que Dios tiene algo para decirte en esta tarde, ¿no? Tarde en la ciudad de General Pico, 18:22 ya. Pero en este momento quería compartirte esta palabra que, bueno, Dios había puesto en mi espíritu a lo largo de este día. Ha ministrado mi vida sobre esto mismo y sé que será de bendición, así que voy a esperar un breve momento. Comparte la transmisión con algún conocido, con un familiar, con alguna persona que esté necesitando una palabra de Dios en medio de todo lo que está afrontando y viviendo. Así que vamos a tomar un breve momento para dar paso a compartir este mensaje, esta palabra que hoy Dios quiere hablarnos a través de su Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Sucederá, sé que algo sucederá, gloria a Dios. Sé que algo sucederá. Gracias, Padre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a esperar un breve momento más mientras escuchamos una oración y ya vamos a estar compartiendo este mensaje. Es un breve momento nomás, pero quería pasar por este lugar para decirte que Dios hoy tiene algo que hablar hasta tu vida, que la fuerza, las palabras que estabas esperando recibir de Dios, hoy Dios quiere ministrarte nada. Así que voy a esperar un breve momento para que compartas, para las personas que se vayan añadiendo. Sé que hoy Dios tiene una palabra su parte para tu vida, para bendecirte en este día, amén. Este día jueves, aquí en Argentina son 18:25, no sé qué horario será para aquellas personas que están de diferentes partes del mundo, amén, que van a ver quizás después del vivo, pero desde este rincón de la Argentina, de la ciudad de General Pico, La Pampa, queremos bendecirte y entregarte un mensaje de parte del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice este momento. Gloria a Dios. Una fuerza que tiene la vida en esta hora. Padre eterno, bendiga tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu bondad y tu fidelidad.
Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su bondad y su misericordia en favor de nuestras vidas. Bueno, la palabra que el Señor había hablado a mi vida en este tiempo, estuve compartiendo algo hoy en alguna de las redes sociales sobre lo que yo ministraba en mi vida, sobre esta palabra que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, y el versículo 32, el versículo dice así, la palabra del Señor. Escucha, presta atención, porque Dios quiere hablarnos. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Escucha esto, estamos hablando de Aarón, estamos hablando de alguien que Dios usó junto a la vida de Moisés para sacar al pueblo de Israel. Estamos hablando de alguien que vio la evidencia del poder de Dios. De hecho, cuando Moisés, él va a ser enviado, una de las excusas que pone, bueno, algo que le presenta a Dios es que él es tardo para hablar, que no tiene facilidad de palabras. Entonces Dios dice que él da la lengua al mudo, el oído al sordo, dice. Entonces Dios le habla que va a poner a su hermano Aarón para que hable todas las palabras que Dios le hablara a Moisés. O sea, Aarón no era alguien que no conocía del poder de Dios. Aarón no era alguien que no entendía cómo Dios obraba. Era alguien que había vivido, había sido partícipe de las evidencias del poder de Dios para libertar al pueblo de Israel. Aarón no era alguien así nomás, él conocía que Dios tenía poder para obrar. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a Aarón a actuar de esta manera locamente y de conceder la petición de un pueblo que insistía en que se le hicieran dioses? Insistía en que Aarón, la persona que había sido encargada de cuidar al pueblo mientras Moisés no estaba, le hiciera dioses. ¿Por qué llega al punto Aarón de perder el enfoque, de desenfocarse tanto, al punto de decir, bueno, traigan los zarcillos, traigan el oro que tienen, vamos a hacer un dios? ¿Por qué Aarón llega a ese punto, no? Mientras Moisés está buscando a Dios, mientras Moisés permanece en una cita con Dios, Aarón cede a la petición del pueblo. La presión lo llevó a ceder a la petición del pueblo, a lo que el pueblo quería que él hiciera. Y muchas veces la presión de las cosas que vivimos, la presión que atravesamos, si no tenemos en nuestra vida una conexión íntima con Dios, pueden llevarnos a hacer lo que nosotros no queremos. Los momentos de crisis muchas veces manifiestan en nosotros cosas que en nuestro momento de fortaleza nunca hubiéramos hecho. La presión ante la circunstancia. Ahora, ¿por qué Aarón cede a esta petición si él conocía que Dios, si hay algo que Dios aborrecía, era la idolatría? ¿Por qué Aarón, él manifiesta esta voluntad del pueblo y le da lo que ellos quieren? Es que Aarón no estaba conectado con Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Él iba a la presencia de Dios y permanecía en aquel lugar y Dios le daba órdenes. Mientras abajo, esta es la situación, mientras abajo el pueblo se estaba corrompiendo. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía una intimidad con Dios. Dependían de lo que Dios le hablara a través de la vida de Moisés.
Entonces cuando Moisés faltó en un lapso de 40 días, 40 noches, que ellos lo dejaron de ver, perdieron toda dirección, porque la voz que los guiaba a ellos no estaba. Pero no era que Moisés estaba jugando o estaba perdiendo el tiempo, él estaba en la presencia de Dios arriba. Dice la palabra que Josué, hijo de Nun, estaba con él, pero él estaba esperándolo a Moisés. Y mientras abajo sucedía todo esto. El pueblo pasó el primer día, no pasa nada, estamos acá. Segundo día, no pasa nada. Tercer día, al lapso de 30 días ya el pueblo comenzó a alborotarse, comenzó a impacientarse, comenzó a desesperarse, porque quien no tiene una palabra de Dios se desespera ante las circunstancias. Quien no carga una palabra de Dios en medio de lo que está viviendo se desespera. El no tener una respuesta de Dios en medio de lo que estamos atravesando puede llevar a una persona a la desesperación. Y eso es lo que le aconteció al pueblo de Israel. Mientras Moisés estaba arriba en la gloria de Dios, arriba del monte Sinaí, abajo el pueblo se estaba corrompiendo. Es más, y aún el líder que tenían delante, que tenía que ordenar al pueblo, cedió ante la presión de lo que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque él mismo pensó que Moisés no iba a volver. Porque él mismo no tenía una palabra fresca del cielo para darle a aquel pueblo de decirle, no, Dios aborrece la idolatría, Dios no quiere esto, Dios quiere esto para ustedes. Él mismo no tenía una palabra. ¿Por qué? Porque él mismo no estaba conectado al Padre. Entonces Moisés estaba en gloria, pero abajo se había armado un desastre, se había corrompido el pueblo y comenzaron a hacer idolatría. Mientras arriba se estaban dando mandamientos para ordenar al pueblo, ordenanzas, los 10 mandamientos bajo los que se iba a regir el pueblo de Israel, abajo se estaba corrompiendo en la idolatría. ¿Por qué? Porque en la altura, cuando yo subo a la altura, cuando yo subo a mi montaña, al lugar donde me encuentro con Dios, ahí recibo órdenes celestiales. Pero cuando permanezco mucho abajo y no estoy conectado a Dios, entonces cedo ante la presión, cedo a lo que estoy viviendo, cedo ante lo que estoy atravesando, y es difícil que yo pueda oír a Dios abajo. Para oírlo a Dios es necesario apartarse, para oírlo a Dios es necesario tener un tiempo en el cual tú y yo nos encontramos con Él, un tiempo en el cual no hay distracciones. Pero muchas veces los afanes, las preocupaciones, las cosas que atravesamos, porque por dentro atravesamos muchas batallas. Y muchas veces en medio de esas batallas comenzamos poco a poco a desconectarnos de la voz de Dios, a no tener conexión con la voz de Dios. Y si hay alguien que solamente puede guiarnos en lo que nosotros necesitamos, es la presencia de Dios. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Israel, su corazón estaba vuelto a los ídolos. Y la prueba, a la hora de la prueba, manifestó lo que ya estaba en sus corazones. Qué tremendo, porque cuando somos probados, sale a relucir lo que hay dentro del corazón. Porque yo puedo decirte que tengo fe, que hablo de Dios, que confío en su palabra, pero en la hora de la prueba es donde realmente se va a ver si en mi corazón el fundamento es Dios. Porque en la hora de la prueba dice que la palabra que como el oro es probado en el crisol, así es necesario que nuestra fe sea probada. El oro, aunque se prueba por fuego, el fuego saca a relucir cuál es el verdadero oro y se quita todo lo que no sirve. Entonces nuestra vida muchas veces es probada y Dios permite que sea probada y sale la evidencia y sale a relucir dónde estoy parado. Si estoy parado abajo de la montaña al pie o si estoy en la altura. Lo que yo manifiesto es donde estoy parado. No manifiesto otra cosa que no es lo que yo cargue por dentro. Ahora, ante las circunstancias y las adversidades, lo que yo manifieste es lo que me va a mí llenar por dentro, es lo que yo tengo por dentro. Y Aarón no tenía una conexión con Dios y el pueblo no tenía una conexión con Dios. Ellos dependían
de que Moisés le hablara lo que Dios decía. Entonces ellos al no tener una palabra de Dios, una conexión con Dios, sucumbieron ante la presión, sucumbieron ante lo que estaban atravesando y entonces volcaron su corazón a la idolatría. Porque abajo hay presiones, abajo hay dificultades, abajo el enemigo nos presiona, las circunstancias nos presionan, pero cuando subo arriba hay palabra de Dios, arriba hay mandamientos, arriba hay ordenanzas, y permanecer arriba trae orden abajo, porque lo que trajo Moisés luego de bajar de aquel lugar es que él mismo deshizo el ídolo que había creado el pueblo, lo consumió. ¿Por qué? Porque él entendía, él tenía una orden específica de parte de Dios, y una de las cosas era que Dios aborrece la idolatría y no quería eso para su pueblo. Bajó alguien con un mensaje claro de Dios y estableció la voluntad de Dios, porque no podemos establecer la voluntad de Dios en nuestra vida si no tenemos una ordenanza del cielo. Entonces, en medio de este tiempo, en medio de lo que tú y yo podamos estar atravesando, si hay algo que pueda hacer es subir a mi monte. Y el Espíritu Santo me ministraba sobre esto, el monte. Fíjate que Jesús tuvo un monte en el cual oraba y era el monte de los olivos. Moisés tuvo el monte Sinaí donde se encontró con Dios. Elías tenía el monte Carmelo, el monte Oreb, el monte donde se encontró con la presencia de Dios en su momento difícil. Cada persona en la Biblia tuvo un encuentro con Dios en un lugar específico. Tú y yo tenemos que tener un lugar específico donde nos encontremos con Dios, donde seamos desconectados de familia, de esposa, de hijos, y sea un lugar entre tú y el Padre, entre yo y el Padre. Y cada día que comencemos, lo comencemos con una palabra de lo alto, lo comencemos bendecidos, lo comencemos con una palabra de Dios, con un aceite fresco, con una unción nueva, siendo renovados. Entonces, cada día que va a comenzar, cuando yo antes de comenzar el día permanecí en la presencia de Dios, comencé ese día no sin saber nada, sino con una palabra de Dios, con una palabra que me trae victoria, que me trae refrigerio, que me renueva de día en día. Por eso en este tiempo, si hay algo que tú y yo podemos hacer, es subir al monte. No escuche lo que se está hablando abajo, no escuche lo que muchas veces se habla abajo y nos desenfoca, porque muchas veces somos desenfocados por las presiones, por lo que estamos atravesando. Y Aarón mismo fue desenfocado porque él mismo creía que Moisés no iba a volver. ¿Por qué? Porque él no tenía una revelación de Dios, porque no tenía comunión con Dios, dependía de lo que Moisés le hablara. Esto era así, Moisés le hablaba a Dios y Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba a Aarón. Y Aarón le ayudaba a manifestar lo que Dios le había hablado. Entonces Aarón no tenía una conexión él personal con Dios, entonces era difícil que él tuviera una palabra, cargar una palabra para el pueblo. Porque si hubiera sido alguien que tenía una conexión, una palabra de Dios, no hubiera permitido que el pueblo entrara en corrupción y se volviera a la idolatría, porque hubiera establecido los parámetros celestiales ante las situaciones que estaban atravesando. Pero como Aarón no tenía una palabra de Dios, como Aarón no había subido al monte, como Aarón no había pasado tiempo con Dios, no tenía una palabra para darle al pueblo. Y en este tiempo lo que tenemos que tener no es conexión con lo que está acá abajo. Lo que está abajo muchas veces nos va a llevar a decaer, nos va a llevar en flaqueza, en debilidad. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestras cosas, nuestras pertenencias, lo que nosotros sentimos, lo que estamos atravesando, y correr a la presencia de Dios. Porque hay estatutos, hay ordenanzas, hay una palabra fresca para nosotros. Y difícilmente comiences un día en derrota si primero pusiste tu vida en la presencia de Dios. Difícilmente comiences un día en angustia, en aflicción, habiendo puesto tu vida primeramente delante de la presencia de Dios en ese día. Te puedo asegurar que tu día va a ser bendecido, lleno de palabras. Dios te va a ministrar, Dios te va a usar, va a tener una palabra revelada, una palabra viva, un pan fresco. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios le dio la orden de buscar maná, y el maná que recogían servía para ese día nomás. Todos los días tenían que levantarse temprano y a buscar el pan, porque no servía que ellos recogieran abundantemente. Es más, Dios le dijo a Moisés: no recojan para el día de mañana porque no les va a servir.
Lo que tú tienes que recibir hoy, búscalo en la mañana. Lo que vas a buscar mañana te sirve para mañana. Y así de día en día, entonces estamos alimentados constantemente con una palabra fresca de Dios. Nunca vamos a caer. Aquel que pone su vida y expone su vida a la presencia de Dios puede atravesar dificultades. Podemos atravesar problemas y adversidades, pero cargamos en nosotros una palabra de Dios. Y es lo que le faltó a Aarón en medio de ese tiempo, tener una dirección de lo alto, una dirección del cielo, porque él se turbó mismo. El pueblo lo llevó a turbarse. Las presiones muchas veces te van a llevar a turbarte. Las presiones que vives muchas veces te van a llevar a desenfocarte y a hacer cosas que tú sabes que a Dios no le agradan. Pero lo que yo tengo que hacer ante la circunstancia, ante la presión que viva, es subir al monte. Todos tenemos que tener un monte donde nos encontremos con Dios. Busca tu propio monte. Abraham sabía cuál es el monte donde él sacrificó a Isaac y lo puso en sacrificio y ahí Dios le habló. De la misma manera Jesús tenía un monte donde hablaba con el Padre. De la misma manera Elías tenía un monte donde se encontraba con Dios. Y esto describe y nos quiere decir mucho, que tenemos que tener un lugar donde recibimos la palabra de Dios, que tenemos que tener un lugar donde nuestra vida es direccionada, donde los fundamentos de Dios son impartidos a nuestro espíritu, la dirección de Dios es impartida a nuestro espíritu y entonces caminamos con una directiva y con una dirección. No nos pasa como este pueblo, no nos pasa como Aarón, que nos desenfocamos y nos turbamos y hacemos lo que Dios no quiere, porque cuando permanecemos y subimos al monte, que cuesta subir y llegar arriba, pero arriba hay gloria, arriba hay revelación, arriba hay un pan fresco y mucha gente te va a querer hacer bajar de aquel lugar y te va a decir, en vano estás subiendo, en vano estás orando, en vano estás velando, ¿para qué orás? ¿Para qué? Pareces un fanático religioso, pero vos entendiste que cada día de tu vida, al estar ahí recibís nueva fuerza, al estar ahí recibís una palabra, una dirección para cada día, entonces tu vida va de victoria en victoria y no de derrota en derrota. Entonces no escuchás lo que se está hablando abajo, vos escuchás lo que está arriba, porque lo que se está hablando abajo te va a turbar, lo que se está hablando abajo te va a desenfocar, lo que se está viviendo abajo te va a hacer turbar, te va a hacer desenfocarte del blanco, pero cuando tú permaneces arriba, lo que traes de arriba son ordenanzas, son estatutos, son direcciones de Dios, entonces no caminas sin rumbo, caminas con una palabra de Dios sobre tu vida. Por eso quería tomar este momento y dejarte este mensaje, estas breves palabras y decirte que subamos arriba. Sabes que muchas veces cuesta subir arriba y es difícil porque nuestra humanidad no quiere, o a veces estamos cansados o a veces vivimos tantas cosas, pero aún en medio de lo que tú y yo estemos viviendo podamos subir arriba y permanecer ahí junto a Dios, y Él va a tener una palabra fresca para tu vida. El aceite, la unción va a impregnar tu vida y va a salir de ese momento en la presencia de Dios a comenzar un día en victoria. Quizás te acostaste en medio de luchas y adversidades y hoy ha sido quizás un día difícil para tu vida, pero haz algo, apártate, desconéctate de lo que te estorba, de lo que te quiere desenfocar, de las palabras que quieren hacerte perder el enfoque en Dios, y conéctate a Dios. Tú sabes que cuando tú te conectas a Dios, cosas gloriosas acontecen en nuestra vida, en tu vida. Tú sabes porque tú has experimentado la presencia de Dios. Has experimentado que en los momentos en que has clamado y te has presentado ante Dios, su mano te ha tocado, tu mano te ha abrazado y Él ha extendido su presencia sobre ti y han venido nuevas fuerzas. Sé que no le estoy hablando a gente que no conoce la presencia de Dios. Sé que le estoy hablando a gente que ha sentido el poder de Dios en su vida. A gente que hubo un tiempo que sintió la gloria de Dios cuando oraba, que sus días eran llenos de la presencia de Dios y Dios constantemente te estaba ministrando. Y quiero decirte que no sé qué es lo que te desenfocó. Quizás te quedaste escuchando tanto lo que se hablaba abajo, y lo que se hablaba abajo te hizo perder el enfoque. Porque a veces cuando prestamos oído a palabras que no nos edifican, esas palabras entran en nosotros y nos comienzan a desenfocar. Entonces comenzamos a mirar lo que habla el pueblo, comenzamos a oír el lenguaje que ellos hablan. Y el lenguaje que ellos hablan no es el que Dios quiere que tú hables.
Porque el lenguaje que se habla abajo es distinto al lenguaje que se habla arriba. El lenguaje que se habla abajo es un lenguaje natural, movido por las emociones, movido por lo que siente la persona, movido por las circunstancias, que nos mueve y estamos bien según las circunstancias en que vivamos. Pero el lenguaje que se habla arriba es un lenguaje celestial, es un lenguaje de fe. Arriba hay gloria, arriba hay presencia de Dios, arriba hay dirección, arriba hay unción. Pero muchas veces nos quedamos abajo. Y el quedarse abajo puede llevarnos a perdición, puede llevarnos a turbarnos, a corrompernos, como le pasó a Aarón. Él se conectó a lo que se estaba hablando abajo, y lo que se estaba hablando abajo lo invadió por dentro, y la misma desesperación que el pueblo tenía lo invadió a él y lo llevó a hacer algo que Dios no quería que él hiciera. Pero Moisés permanecía allá arriba. Nuestro rostro va a reflejar lo que estamos oyendo, lo de lo que estamos llenos. Cuando bajó Moisés, dice la palabra que él se tuvo que poner un velo, porque era tanto el resplandor de gloria que él tenía que le hacía mal al pueblo, entonces tuvo que ponerse un velo y taparse. Pero cuando Aarón hizo lo que el pueblo le mandó a hacer, entonces su rostro reflejaba amargura y tristeza. Porque una vez que hiciste lo que Dios no quería, lo que viene es la angustia, la tristeza, la culpa. De saber que tú podrías estar mejor, de saber que tú podrías cargar la presencia de Dios, pero no te has enfocado, o te has desenfocado, mejor dicho, y te has apartado de ese lugar. Por eso, si hay algo que podemos hacer y estamos a tiempo, es de subir al monte de la presencia de Dios para ser llenos, restaurados, vivificados, fortalecidos, y no vas a salir igual de aquel lugar, sino que vas a salir lleno de la presencia de Dios. Por eso bendigo tu vida, bendigo la vida de la pastora y de cada persona a la cual va a llegar este mensaje. Te quiero bendecir, desconéctate de lo que está abajo, busca tu propio monte donde te puedas conectar con la presencia de Dios. Y encuéntrate ahí y saldrás renovado y fortalecido. No saldrás en derrota, sino que saldrás con una palabra viva, una palabra del cielo. Y tu espíritu, tú sentirás que tu espíritu está vivificado. Esa sensación de que sabes que estás en el lugar donde tienes que estar, de que estás lleno, de que estás con un aceite renovado en tu vida, esa sensación, a ese lugar corramos al monte, desconectemos lo de abajo no sirve, lo de abajo nos estorba, lo de abajo nos desconecta de Dios, lo de abajo nos corrompe. Las malas conversaciones, esa palabra, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué conversación estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás permitiendo que tu oído oiga? ¿Es palabra de fe, palabra de bendición? ¿O qué es lo que tú estás? ¿En qué conversaciones te has enredado? Que te han desconectado de la presencia de Dios, que te sacaron la unción que te había costado recibir en tiempo de búsqueda, de ayuno. Te metiste en una mala conversación, en un mal comentario, y ese mal comentario te contaminó por dentro y te desconectó de la presencia de Dios. Desconéctate de eso, desconéctate del lenguaje humano, natural, conéctate al lenguaje celestial y espiritual que está más arriba. Bendiciones para cada uno de ustedes.